Vamos a participar en esta mesa con Melguera, José Hernández y un servidor. Le cedo la palabra a José Hernández. Bueno, como bien dice el Fisgón, ya desde hace varios meses, de hecho ya un par de años, en Chamuco estamos iniciando la aventura de ser ya una editorial más en forma y estamos editando libros, varios de Patricio, este es ya el tercero de Fisgón, el historiador que tengo que a mi izquierda me corregirá, estoy equivocado, pero prácticamente he marcado tres de Fisgón. Y este es un libro que se llama La democracia me da peña. A ver si ahorita traen el libro para que lo conozcan, si no lo conocen. Yo leí este libro hace unos días y me parece que es muy injusto lo que se dice en este libro. Este libro es básicamente una infamia. De hecho, yo tengo la sospecha de que este libro está plagiado, con lo cual es muy probable que le den al Fisgón un premio en este libro. Claro, el Fisgón no va a venir a recoger. Entonces, como este libro está lleno de mentiras, de acusaciones sin fundamento, yo me di a la tarea de investigar sobre la vida de Enrique Peña Nieto. Y encontré varios datos que son muy interesantes y yo creo que pueden dar luz acerca de este personaje que ha sido tan criticado, sobre todo, ya saben, ¿no? Nunca falta la gente rencorosa, que no les gusta que el país progrese, y se inventan una serie de tonterías y de ataques sin fundamento. Entonces, yo quiero compartir con ustedes unos fragmentos de la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto para poder conocer mejor a esta persona. Enrique Peña Nieto nació en el Foro 2 de Televisa San Ángel. Nació en el Foro 2 de Televisa San Ángel, aunque vio la primera luz años antes, cuando su madre, Arturo Montiel, lo amamantó al nombrarlo secretario de Finanzas de su gobierno del Estado de México. Peña Nieto inició sus estudios viendo las telenovelas del Canal de las Estrellas, tales como Copetón Salvaje, El Derecho de no leer, Atlacomulco de Lobos y Muchacho Mexiquense viene a casarse. De estas y varias otras telenovelas, Enrique aprendió sus primeras letras y sus primeros peinados. De su madre, Arturo Montiel, Enriquito aprendió la filosofía que aplicaría el resto de su vida. Los derechos humanos no son de los humanos, sino de las ratas. Esto dicho en las propias palabras de Arturo Montiel es... cada vez que salía en la tele le ponían subtítulos. En su natal Atlacomulco, Enrique solía jugar con los hijos de los humildes trabajadores que habitaban ese pintoresco poblado. Ahí trabó amistad con pequeñines como Alfredito del Mazo y Jorgito Hank, de quienes aprendió grandes enseñanzas ancestrales, como aquella muy famosa que dice: un político pobre es un pobre político. En el año de 2005 vuelve a ver la luz cuando es elegido gobernador del Estado de México. A partir de entonces comienza una meteórica y brillante carrera para esconder todas las tranzas de Arturo Montiel. Uno de los primeros logros como gobernador es el triunfo de la ya famosa batalla de Atenco, donde las fuerzas de seguridad del Estado, al mando del almirante Wilfrido Robledo, se cubrieron de gloria. Y encontré una grabación muy al estilo, recuerdan la famosa grabación del Gober Precioso de Puebla. Existe una grabación donde Enrique Peña Nieto
Estado de México, está hablando por teléfono con el almirante Wilfrido Robledo, poco después de la gloriosa batalla de Atenco. No traigo la grabación, pero la traigo transcrita, las voy a leer. Primero, Peña Nieto saluda a Wilfrido. ¿Qué hubo, Wilfrido? Mi gober horroroso, mi almirante Macera, mi Pinochet. Mire usted, mi gober, pues ya le dimos unos pinches coscorrones a esas viejas cabronas de Atenco. Y les metimos los dedos en la vagina para que sepan que aquí en el Estado de México, al que delinque se le llama policía. Eso, chingado, muy bien, almirante. Y también matamos a un muchacho y a otros le rompimos el cráneo. Vaya, hasta los perros madreamos. ¿De los perros por qué, almirante? Claramente le pedí que no hubiera excesos. Esa es parte de la grabación de este glorioso suceso. Y gracias a él, al triunfo en la batalla de Atenco, Enrique Peña Nieto adquirió gran notoriedad a nivel nacional. De manera totalmente espontánea, la gran actriz Lucerito comenzó a interesarse por los grandes logros del gobernador mexiquense y empezó a difundirlos a nivel nacional, cosa que todos los mexicanos agradecieron enormemente. Muy pronto, gracias a su gran carisma y a su ángel, no me refiero a Peña Nieto sino a Lucerito, el joven político comenzó a ganar popularidad y a aparecer como por arte de magia en todas las revistas del corazón. En 1993 se casó por primera vez con Mónica Pretelini, con quien procreó una prole de 3 hijos. En 2007, lamentablemente, Mónica Pretelini falleció por ¿cómo se llama? Es una enfermedad que en su momento se dijo, se aclaró, no, o sea, no es epilepsia propiamente, sino era como una especie de... quedó muy claro en ese momento. Ahorita no recuerdo bien la enfermedad, pero era algo... Luego les traigo el certificado. Y en 2008, Enrique Peña Nieto anunció públicamente en un programa de televisión su noviazgo con la actriz con la actriz Angélica Rivera. Y el 27 de noviembre de 2010 contrajeron nupcias en el estudio 2 de Televisa San Miguel. A pesar de su nuevo matrimonio, que tiene una parte oscura en la personalidad de Peña Nieto, no ha podido evitar acudir al llamado de su propia naturaleza de hombre. Creo que lo podemos entender. Por lo que no es extraño verlo acompañado de hermosas mujeres, como el Esther Gordillo, Beatriz Paredes, Pedro Joaquín Goldberg, Humberto Moreira. Enrique es, ante todo, un conquistador. Literalmente las trae muertas. Tan solo 5 años, 922 feminicidios en el Estado de México. Todo un don Juan. Hace un año, en este mismo recinto, tal vez en esta misma silla, Enrique Peña Nieto tuvo la oportunidad de demostrar al país que no solo es una cara bonita, sino que es un gran lector. Y a pesar de su erudición, el mexiquense es lo suficientemente modesto para aceptar que hay algunos libros que por su carga de trabajo no ha tenido la oportunidad de leer. Como por ejemplo, es un libro que tiene, ahorita no recuerdo el nombre, es un libro que tiene una aguilita en la portada, no lo recuerdo, pero es muy interesante porque viene varios capítulos, y son capítulos que vienen con letras romanas, con romanos, perdón, se llaman artículos, el artículo 1, artículo 3, que pues artículo I, artículo I. Hay otros artículos LIX. No lo ha leído todo, claro, sobre algunos pasajes, pero en cuanto lo haga película, yo creo que lo va a.
fue al súper a un Soriana y se compró una presidencia de la República. Como ven, su vertiginosa carrera demuestra que las críticas mezquinas e inescrupulosas le hacen a Enriquito lo que el viento a su jefe. Maestro Ríos, bienvenido. Pues ya que estamos hablando de Peña Nieto, yo quiero decirles, probablemente todos ustedes saben que se anunció que hoy a las 2 de la tarde, aunque luego cambiaron la hora a las 3, dentro de una hora y cuarto, se iba a anunciar el gabinete que tomará posesión mañana con Peña Nieto. Pero yo traigo la exclusiva, yo me voy a adelantar. Les voy a decir, no son todos los nombres, me costó trabajo, solo una parte exactamente. Anoche estuve sonsajando a Luis Videgaray y me soltó buena parte de la lista. Sorprendentemente él mismo no está en los nombres que me dio, pero bueno, ustedes verán. Tampoco hay muchas sorpresas. En las últimas semanas se han estado manejando nombres de quienes estarían en las secretarías, entonces voy a empezar por los que ya se sabe, ya era previsible que iban a estar ahí. Por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación va a estar el licenciado Luis Echeverría. Con esta reforma que hicieron a la administración federal, parece que se crea ve que se desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y se va a Gobernación, y entonces hay un subsecretario que va a encabezar esto. Ese subsecretario será el capitán Fernando Gutiérrez Barrios. También era previsible que eso iba a suceder. Otros nombramientos también ya muy sabidos. En Pemex estaría el ingeniero Jorge Díaz Serrano. En Turismo, Rosaluz Alegría. En la reforma agraria, Carlos Jan González. No sé si ya los están exhumando o van a estar listos para mañana. Ahora ya las sorpresas vienen ahora. Por ejemplo, hay un personaje totalmente novedoso en la Secretaría de Hacienda, el doctor Agustín Gil Aspe. Son nombres muy conocidos, pero al personaje en sí nadie lo conoce bien. Parece ser que está muy recomendado por el Fondo Monetario Internacional y que garantiza la continuidad de la política. En el desarrollo social, ustedes saben, se había mencionado a Rosario Robles, pero no va a ser ella, va a ser Carlos Ahumada. En la Secretaría de Educación va a estar, por supuesto, Emilio Azcárraga. Desde el yate parece ser que va a despachar. En la PGR va a estar Jorge Jancron, tiene mucho dominio del área penal. Estará en la Secretaría de la Función Pública, pues el tío, ¿no? Arturo Montiel, por supuesto. Ya entrando a temas familiares, parte de la reforma de la estructura de gobierno incluye un cambio del nombre a la Secretaría del Trabajo, que de Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a pasar a Secretaría del Trabajo y prole pendeja. Pero además ya, como después de la reforma laboral, pues casi no va a haber trabajadores, pues ya no hay mucha chamba ahí, nada más va a haber tantito presupuesto, entonces la pueden administrar Paulina y su novia. Otro personaje proveniente del Estado de México, muy conocido, va a encabezar el INMujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres. Ahorita no me acuerdo su nombre, pero le dicen el coqueto, ¿sí lo ubican? Él va a encabezar el INMujeres. Y finalmente me estaban diciendo que todavía Peña Nieto tiene problemas para definir quién va a encabezar el DIF, porque no quiere que la gaviota, que sería lo normal, ¿no?, la primera dama, esté en el DIF, porque parece que hay muchos hijos de Peña Nieto en el DIF. Habría un conflicto de intereses. Faltan otras secretarías, las de Defensa y Marina, etcétera, pero conforme me llegue a los mensajitos del teléfono se los voy a ir informando. Educación.
Quiero pedir perdón aquí a la asamblea porque yo estaba anunciado desde las 12 para estar aquí, pero a las 12 estaba llegando el avión al aeropuerto, así que ustedes perdonarán, pero no me quise perder de estar aquí con mi compadre Fis para felicitarlo por otro libro que ya nos está mal acostumbrando, cada año está sacando uno también, y te lo quiero felicitar y no podía estar lejos de esta magnífica ocasión de estar con los chamucos. Así que gracias, perdón, al revés, perdón y gracias, y aquí nos vamos a estar viendo todavía. Antes de hablar de lo que es el libro, yo también les traigo una exclusiva, así como Toño trajo la exclusiva del gabinete, Pepe trajo la exclusiva de la biografía inédita de Peña Nieto, y Ríos trajo la exclusiva de su llegada aquí a la Junta. Les traigo la exclusiva del discurso de posesión de Enrique Peña Nieto. Es un discurso que es muy claro, les voy a explicar, y es un discurso que, entre otras cosas, explican por qué la ceremonia de toma de protesta va a tener que ser breve. Y el discurso, pues, tal como lo lee Peña Nieto al principio, dice: oh no, que Leonor hable. No, Leonor hable con los gruesos. Leonor habla con los gruesos del uno. Que Leonor hable con los gruesos del Unión. Honorable Congreso de la Unión. Antes que nada, quiero agradecer el apoyo de todos los que me ayudaron a ganar la presidencia. Quiero darles las gracias en especial a las mujeres que me favorecieron con su voto durante la campaña. A las damitas que decían que iban a votar por mí porque soy guapo. A ellas, los esbirros de la oposición les espetaban de una manera soez, vulgar y de mal gusto. Pero si te va a gobernar, no te va a enchipoclar. A esos machistas vulgares les quiero aclarar: no sé si voy a gobernar, pero me los voy a enchipoclar a todos. Y eso se los firmo ante notario. Y ahí les va como adelanto la reforma laboral. En especial, quiero agradecerle su apoyo a las mujeres intelectuales que me apoyaron en mi campaña. Gracias, Lucerito. Gracias, Pati Chapoy. Gracias, Gaviota. Gracias, Adela Micha. Y mi muy especial agradecimiento a esa gran escritora que vino en mi ayuda en el momento en el que mi candidatura se iba a pique. Gracias a esa monja llamada Soriana Inés de la Cruz. Dicen los que de todo se quejan que gasté miles de millones de pesos en mi campaña, pero eso es falso. Esos miles los gastaron ustedes. Y se los vamos a cobrar por intereses durante 6 años. Algunos insinúan que en mi campaña circuló mucho dinero sucio. Eso también es falso. Mis asesores me aseguran que todo estaba muy bien lavado. A diferencia de otros presidentes, y no digo nombres, yo no llegué a haya sido como haya sido. Llegué a haya sido cuanto haya sido necesario. A los que se quejan de que mi partido rebasó varias veces los topes de campaña, yo les respondo: no solo soy carita, soy carote. Me veo caro, lo valgo. A los que se burlan de mi forma de hablar inglés, yo les digo: with Monex dances the dog. Termino haciendo mi protesta. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución en un cajón del escritorio de Luis Videgaray. Protesto defender los intereses y el bienestar de los mexicanos, para que no se diga que esta es una promesa vacía,
se las firmo ante notario y hasta les especifico el nombre de esos mexicanos: Emilio Azcárraga, Roberto Larrea y otros más que están en la lista de Forbes. Y aquí, parodiando a un viejo líder opositor, diré: primero los Forbes. Ante ustedes les repito lo que le dije a Rajoy y Obama: pondré los intereses de su país por sobre todas las cosas. Protesto cumplir y hacer cumplir la voluntad del FMI. Protesto respetar las leyes del mercado. Yo protesto. Ahora, si ustedes quieren protestar, se los va a llevar la chingada. Es todo. Muchas gracias. De qué trata el libro, es decir, por qué quisimos hacer este libro. Es decir, una de las cosas que tenemos claras en el Chamuco es que la libertad de expresión pues, sí es de quien la ejerce. Y uno de los temores que hay es que efectivamente el PRI va a regresar. También eso no es un temor, es una certeza, y de que el PRI va a echar a andar los mecanismos que ya conoce para reducir los márgenes de libertad de expresión. Entonces decidimos decir todo lo que tenemos que decir de Peña Nieto antes de que llegue Peña Nieto. Por eso sacamos el libro desde antes y por eso decidimos hacer la presentación un día antes de su toma de posesión. La historia, lo que trae el libro es muy simple. Básicamente el libro es un recuento de lo que es la relación de la historia de la democracia en México. Todo país tiene su propia tradición cultural, su propia tradición democrática. Y en México tenemos una tradición de fraudes electorales ininterrumpida desde que México se funda como nación. Pero además de eso, lo que tenemos es que acusaban a Juárez de fraudes, acusábamos a Porfirio de fraudes, Madero se levanta al viento de sufragio efectivo en una reelección y a partir de ahí se funda el PRI, que ha tenido varios nombres a lo largo de la historia. Y yo creo que el PRI, los señores del PRI, son los campeones históricos del fraude electoral en México. Y no solo eso, yo estoy convencido de que son los campeones mundiales y universales, intergalácticos del fraude electoral. En ningún otro país, en ningún otro planeta, en ningún otro lugar del universo te vas a encontrar con un partido que tiene armado un aparato de defraudación electoral tan eficaz como lo tiene el PRI. No sé si ustedes recuerdan que hace unos años apenas existía la figura del tapado. Son increíbles, hacen elecciones regulares, pero establecen la figura del tapado. El tapado es, digamos, la figura más antidemocrática que puede existir en unas elecciones. Los señores del PRI no solamente no publicitaban el nombre del candidato, sino que lo escondían para que no se los quemaran. Y la figura del tapado solo era posible porque el PRI tenía una maquinaria electoral tan aceitada que así pusieran una vaca, si la vaca la ponía el PRI, la vaca ganaba. La vaca ganaba las elecciones. Y hay una anécdota que se cuenta al respecto, que a mí me la contaron en varios estados, que me parece muy significativa, que te explica muy bien lo que es el fenómeno del tapado. Es una anécdota que refiere que en un estado estaban esperando que el presidente dijera quién iba a ser el candidato a gobernador por el PRI en un estado. Me lo han contado además como una anécdota verídica en Tabasco, en Aguascalientes, en Guerrero y en otros estados. Pues cuenta que estaba la raza ahí reunida en un meeting ya con sus candidatos, con sus logos del PRI, y el orador estaba esperando simplemente la orden, y había dos candidatos, que eran Gómez y Godínez, vamos a llamarlos. Pues primero, el orador está hablando, le llega la nota de que el bueno es Gómez, y el orador empieza diciendo: estamos aquí reunidos las fuerzas vivas del partido para postular como gobernador a ese gran ciudadano, a ese colimense insigne que es Gómez, que es el prohombre que va a llevar a nuestro estado al futuro promisorio de la revolución mexicana. Y estaba a mitad del discurso cuando le llega una pinche nota que dice que no, que el bueno es Godínez. Se cuenta y se inmute y dice: bueno, ¿oyeron todo lo que dije de Gómez? Pues al lado de Godínez es un pobre pendejo, porque no es Godínez. Así se las gastaba el PRI, y así se las gasta. Entonces, el PRI es un partido que hizo del fraude electoral una de las bellas
eran operativos de Estado, operativos además en los cuales participaban todos los niveles de gobierno y colaterales. Hace unos años, en Univisión, un viejo mapache de Puebla cuenta cómo eran los fraudes electorales, y la historia era fantástica. Dice, la gente estaba muy tranquila porque metían los paquetes a unas casas de seguridad, y las casas de seguridad eran resguardadas por el ejército. Y el cuate cuenta, dice, lo que no sabía la gente es que adentro estábamos nosotros alterando las actas. Y estaban los soldados vigilando que no se metiera la gente a molestarnos en nuestro trabajo. Si teníamos actuarios, y teníamos calígrafos para falsificar las firmas, y teníamos contadores, y hacíamos maravillas con los resultados. Porque efectivamente durante décadas el fraude electoral en México se hizo alterando las actas de las elecciones. El fraude electoral está tan incorporado en la genética priista que el PRI ha hecho fraude electoral hasta cuando ha perdido las elecciones. Es un caso increíble. En el 2000 sabemos, hasta cuando ha perdido las elecciones ha hecho fraude electoral. Ahí te va el dato. Es decir, es un caso increíble. Es decir, en el 2000, cuando gana Vicente Fox, el PRI tenía armado todo un operativo electoral, y eso lo sabemos porque un operador del Bester Gordillo, que se llama Manuel Rivera, cuenta que el Bester Gordillo tenía armado un aparato electoral tan poderoso como el IFE, y que no lo echaron a andar por órdenes de arriba, por órdenes del presidente. Y Héctor Díaz Polanco documenta en su libro titulado La cocina del diablo, documenta cómo en el 2006 el fraude se hizo en gran medida, no quitándole votos a la oposición, sino quitándole votos al PRI para pasárselos a Calderón. Pero esos votos que le quitaban al PRI se los quitaron al PRI con el acuerdo del PRI. Yo conozco muy pocos partidos que tengan esta capacidad de hacerse fraude a sí mismos para favorecer claramente sus intereses políticos, porque esto le permitió al PRI cogobernar en estos últimos 6 años. Y obviamente, ahora que el PRI, es decir, si nosotros revisamos el historial del PRI y vemos que el PRI tiene un historial ininterrumpido de fraudes electorales, pues sería un poco ingenuo que pensáramos que en estas elecciones, que en estas horas sí no hizo fraude. El PRI tenía posibilidades de ganar en estas elecciones, y es claro que el PRI hizo fraude en estas elecciones. Si nosotros revisamos los fraudes electorales, veremos que todos son distintos. El fraude en estas elecciones fue muy distinto al fraude del 2006, al del 2000, al del 88, etc. Y el fraude en este sexenio, en esta ocasión, tuvo la siguiente característica. Fue un fraude que se hizo antes del conteo de las actas. Esto implica que fue un fraude más caro, porque siempre será más barato pagarle a unos tipos que alteran actas que tener que comprar votos al por mayor. Ahora bien, y el fraude además fue un fraude complejo. Se hizo, entre otras cosas, echando mano del aparato de la televisión, se hizo echando mano de las encuestas, alterando las encuestas, como lo pudimos ver en el resultado final. Y aquí no voy a permitir hacer, y obviamente el grueso del fraude se hizo comprando votos. Voy a hacer una encuesta aquí muy breve, si me permiten. Les voy a pedir que levanten la mano primero aquellos que fueron encuestados en las últimas elecciones. Levanten la mano. Ok, muy bien, bajen. Levanten la mano todos aquellos que tienen testimonios directos o indirectos de compra de votos. Levanten la mano. ¿Ya vieron? Está cabrón. Esto es una encuesta muy indicativa. Esto quiere decir que el fraude, que la compra de votos fue efectivamente masiva. Peña Nieto en el 2005, en el 2012, siguió una estrategia muy clara. Además la estrategia fue cambiando a lo largo del tiempo. Si nosotros revisamos la campaña electoral, veremos que al inicio de la campaña, Peña Nieto tenía más del 50% de intención de voto según algunas encuestas. La encuesta del Universal le daba a Peña Nieto 50.5% de intención del voto. Es decir, la elección era suya. Parecía imposible que fuera a perder la elección. Y sin embargo, ocurrió algo que nadie esperaba y que hizo que Peña Nieto bajara en las preferencias de la gente. ¿Sabe qué ocurrió? Que abrió la boca. La primera vez que abrió la boca fue abrir las manos. Bueno, si yo cada que venga a la FIL no solamente voy a festejar la Feria de la Lectura, sino que voy a festejar a Peña Nieto. Eso fue imborrable.
Además lo hizo en un evento que se celebra con periodicidad, lo cual es fantástico, no lo olvidaremos nunca. Pero cuando pasa lo de la Ibero, también fue fantástico. Peña Nieto duda en ir a la Ibero, trastabilla, después finalmente decide ir, llena el auditorio con acarreados y después de llenarlo con acarreados les pagan unos chavos para que le hagan preguntas, se hace responsable de la recreación de Atenco, los chavos la abuchean, lo sacan a los pasillos al grito de asesino, la Ibero no te quiere, etc. Y sin embargo, fíjense qué maravilla, el candidato no bajaba en las encuestas. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Una de dos, o las encuestas estaban copeteadas a favor de Peña Nieto, o bien es un fenómeno único en la historia de la encuestología mundial, que 10 casas encuestadoras distintas hayan sacado los mismos resultados durante 6 meses y que estuvieran todos mal. Perdóname, eso solo se explica por los ovnis, por los marcianos, por un problema así de telepatía paranormal, o bien por el hecho de que efectivamente esas encuestas estaban copeteadas. El sello, decía yo, de esta elección es sin duda el dispendio. Si nosotros simplemente, es decir, los escándalos que se hicieron públicos en estas elecciones de los gastos del PRI fueron muy gordos. Si nosotros simplemente contamos lo que se ha contabilizado en las elecciones, en la prensa, lo que salió en la prensa de lo que gastó el PRI, veremos que rebasan varias veces los topes de campaña. Los topes de campaña en México son altos, son de 336 millones de pesos. Pero vamos a ver de qué tamaño son las irregularidades detectadas por la prensa. Tan solo del caso Monex se han documentado, y eso sí con recibos electrónicos, 238 millones 815 mil pesos. Del caso de Television Networks, 728 millones de pesos. 1.800.000 de Soriana, 500 millones de tarjetas telefónicas, 151.277.000 del operativo Ágora de la Gordillo, 701 millones de la estructura electoral del PRI denunciada por Phil Schwartz. Todo esto nos da un total de 4.119.092.000 pesos. Esto significa que el PRI, solo estos operativos, habría gastado al menos 12 veces lo autorizado por la ley. Pero ¿saben qué? Esto es simplemente la punta del iceberg, porque esto es lo que supimos. Hay un montón de cosas que no estamos contabilizando, que no es fácil contabilizar, pero que sí, se trata de operativos que sí se dieron. Por ejemplo, de Monex solo estamos contabilizando 40 recibos electrónicos de un universo de 600. Es decir, estás hablando de si lo que tienes documentado son 200 millones, una simple proyección matemática te dice que solo en Monex el PRI gastó más de 1.000 millones de pesos. Solo en Monex. Estamos olvidando, por ejemplo, lo que fueron los desvíos de Coahuila. Estamos hablando ahí de alrededor de 52.000 millones de pesos. Estamos olvidando lo que fueron los operativos de compra de votos. Estamos poniendo de lado lo que fue el gasto en las televisoras, el gasto en propaganda, el gasto en Televisa. Estamos poniendo de lado, sobre todo, lo que fue el desvío del erario, que tan solo en un municipio de Zacatecas, Monreal logra demostrar que el PRI desvió 107 millones de pesos en un municipio chiquitito, Si proyectas eso a nivel nacional, perdóname. Bueno, no estamos documentando, no estamos contabilizando aquí porque no hemos podido hacer la cuenta. Lo que costó producir 3.623 artículos diferentes de propaganda que fueron expuestos en la Expofraude del Zócalo. Artículos que iban desde vasos hasta computadoras, ¿sí? Y si nosotros sumamos todo esto, perdóname, un estimado bajo y realmente muy bajo, nos dicen que el PRI gastó por lo menos 40.000 millones de dólares. Entonces dime tú si eso sienta las bases para una elección libre y democrática. Entonces el problema de fondo, además, hay varios problemas de fondo. El primero es que la gente tiene claro que estas elecciones fueron irregulares. Una encuesta que salió en Reforma pocas
semanas después de los comicios, decía que según el 59% de los encuestados, la elección no fue limpia. Y que según el 71% de los encuestados, hubo compra de votos. Entonces, perdóname, el problema que hay es un problema de fondo. Enrique Peña Nieto es tan ilegítimo como Calderón, si no es que más. Y esto, por supuesto, que nos plantea problemas de diversa índole. El primer problema que se plantea es el siguiente: si gastaron arriba de 40,000 millones de pesos, ¿de dónde chingos viene el dinero? Porque es claro que todo ese dinero no es limpio. Una parte seguramente vino del erario, otra parte vino de empresarios que buscaban ser favorecidos con políticas específicas. Pero perdóname, en un país infestado por el narco yo no puedo desechar la posibilidad de que haya habido dinero del narco. Sería como ingenuo pensar que ahí sí no tuvieron nada que ver los narcotraficantes, sobre todo cuando hay testimonios de que el narco intervino a favor del PRI en diversos estados de la República. Son testimonios públicos, recopilados por procesos, recopilados por la jornada, recopilados por diversas instancias. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué implica todo esto? Todo esto implica, en primer lugar, que nos están diciendo, fíjense, en las últimas 5 elecciones que ha habido, en 3 ocasiones ha ganado la izquierda, o por lo menos ha ganado una opción que buscaba un cambio en el modelo económico, y las 3 han hecho fraude. Lo que nos están diciendo es que la vía electoral está cerrada, la vía meramente electoral está cerrada. Entonces, ¿qué queda? Porque miren, lo que quedaba en la historia, en la tradición clásica de la izquierda es la vía armada. Yo creo que esa vía está más cerrada todavía. Y está cerrada, más cerrada todavía, entre otras cosas, por la estrategia de seguridad pública implementada por Calderón, que militarizó a todo el país. Eso está cerrado, más no creen esa vía. ¿Qué queda? ¿Nos cruzamos de brazos? No. ¿Saben lo que queda? Les voy a decir lo que yo creo que procede, y ellos les va a dar otra alternativa también. Lo que queda es construir un gran movimiento en resistencia, organizarnos en serio, organizarnos más que electoralmente como ciudadanos, convertirnos en ciudadanos militantes de tiempo completo. Fíjense, por López Obrador votaron cerca de 16 millones de personas. Si el 10% de eso se organiza, este país va a cambiar. Si el 10% se organiza, la reforma de Peña no pasa. Lo único que yo les quiero plantear es: nos tenemos que organizar, tenemos que seguir activos, tenemos que movilizarnos y tenemos que cambiar este modelo de porquería que está en crisis y que sangra a los mexicanos. Es todo lo que les quiero decir. Vuelvo a felicitar a mi compadre Fis por su magnífico libro, pero sospecho que la está regando al final. Esa propuesta es algo que yo he venido oyendo desde 1950, más o menos. Vamos a organizarnos, finalmente nos organizamos y nos hacen de chivo los tamales en la siguiente elección. Yo la propuesta que tengo para no gastar tanto dinero, para no hacer tantos esfuerzos, etcétera, etcétera, es que antes que nada, antes que empiecen a hacer campañas electorales aquí y por allá, y antes que se designe al candidato, antes que el candidato empiece a recorrer el país juntando a la gente, lo que tenemos que hacer para evitar todo esto es echar un telefonazo al Departamento de Estado, donde la china Hillary Clinton está a cargo de la oficina, y preguntarle: ¿el candidato de izquierda tiene algún chance de que le den el visto bueno? Seguramente que nos van a decir: tan ustedes locos, ¿cómo creen que vamos a permitir que México pase a las manos de la izquierda? Se nos va todo Centroamérica después. Nos van a decir que no, entonces ahí le paramos, ya para qué nos hacemos pendejos. Esa es mi proposición. Lo único que yo puedo hacer es lo siguiente: fíjense, en América Latina
varios cambios de gobierno importantes, ha habido varios gobiernos que han abandonado el neoliberalismo. ¿Cuál es la ruta de estos gobiernos? En todos estos casos, lo que hemos tenido es primero un movimiento social grande que gana las calles, que gana el país, y después, ya que estos movimientos han triunfado y han ganado el territorio, se les tiene que reconocer el triunfo electoral. Eso ocurrió incluso en Argentina con la huelga general de 2001. Eso, es decir, el triunfo de Evo Morales sería impensable sin la guerra del agua. Lo que dice Rius es correcto, estamos soltando esta propuesta de que hay que organizarnos desde los años 50. La pinche bronca es que no nos hemos organizado. Vamos a organizarnos ahora sí en serio. Es todo. Dos preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta.